¿Estamos listos para recibir la palabra? ¿Nos encontramos hambrientos para recibir la palabra? Muy gloria al Señor. Entonces, quiero invitarlos a que vengamos al libro de Hechos, capítulo 3, versos 20 y 21. En Hechos 3, 20 y 21, vamos a encontrar un texto que yo estaba orando al Señor y me sentí atraído por este texto, y creo que expresa el sentir que tengo en mi corazón para compartir la palabra. Solamente le pido al Señor que me ayude. ¿Cuántos han orado por mí para este mensaje? Gloria a Dios. Muy bien. Dice Hechos 3, 20 y 21 de la siguiente forma. ¿Lo tienen? Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Por favor, ore conmigo. Amado Padre Celestial, en esta hora nos hemos gozado con esos bellos testimonios. Gracias por sanar a mi hermano Alex, Señor. Gracias por ese testimonio hermoso de mi hermano Víctor, Señor. Gracias por cada adorno, cada canto, cada alabanza, por el esfuerzo que todos han hecho para estar aquí presentes, Señor. Y ahora, Señor, verdaderamente queremos esforzarnos una vez más. Ahora, Señor, hemos hecho a un lado los cantos, hemos hecho a un lado los testimonios, porque queremos poner nuestra mirada en ti, en el galardón, Señor. Y queremos pedirte, Señor, que nos esfuerces, que nos des valor para buscar el reino de Dios y su justicia en esta mañana, Padre, y que todas las cosas, sanidad, provisión, respuesta, sean añadidas, Señor, entre tanto que nosotros nos encontramos disfrutando, saboreando las ricas promesas en Cristo Jesús que nos da tu palabra. Padre, al que esté enfermo, sánalo. Al que no te conozca, Señor, alcánzalo. Al que esté atrapado, encadenado, libéralo. Padre, que la palabra, que la trompeta del evangelio hoy suene claro, Señor. Yo, tu siervo inútil, quiero esconderme detrás de este púlpito y quiero que tú tomes el lugar. Necesito que tú tomes el lugar, Padre, para que hables a nuestros corazones. Estas cosas te las pedimos en el todopoderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Muy bien, tomemos asiento, por favor. Aleluya. Muy bien. El día de hoy tenemos un mensaje de preparación antes que Cristo venga. Un mensaje de preparación antes que Cristo venga. Ese tema nos interesa porque es algo, según leímos ahorita en el texto que leímos, es algo que debe cumplirse para que Cristo venga. Dice la palabra que los cielos retienen a Jesús, que Él está esperando ahí hasta que ocurra algo. ¿Notaron ustedes qué dijo el texto? La restauración de todas las cosas. ¿Qué es eso? ¿Qué es la restauración de todas las cosas? ¿Qué hay que restaurar? La palabra del Señor nos dice en el libro de Joel, empezamos a leer una serie de versículos a partir del capítulo 2, verso 23. Dice la palabra: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará, está prometiendo que Él va a hacer algo en el futuro, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán, dice el verso 24, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Ahora fíjese lo que dice el verso 25. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros, y comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca, jamás será mi pueblo avergonzado. Esta promesa, estos tres animalitos, la oruga, el saltón y el revoltón, son una especie de plaga que devora los árboles. Ustedes ven que hay ciertos insectos que se comen dentro de la corteza del árbol. Eso es lo que hace la oruga. El saltón es otro bichito que corre dentro de la corteza, que corre. La oruga es un gusanito que aparece en los frutos. Y muchas veces en los frutos de la iglesia de Jesucristo, el primer fruto del Espíritu Santo es amor. Y encontramos que en los primeros días
la palabra de Dios dice, has dejado tu primer amor. ¿Por qué? Porque hubo una especie de plaga, un plan del enemigo para dañar los frutos en la vida cristiana, en la vida de la iglesia. No tenemos el tiempo para poder explicar a ese punto. Joel 2:28 también dice, y después de esto, hablando de la promesa de restituir, de restaurar, dice, y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Tiempos de lluvia temprana y tardía. ¿Cuándo fue eso? ¿Qué tiempo fue ese? Muy bien, en el libro de Hechos, en el capítulo 2, en el verso 4, dice la palabra del Señor, y fueron todos llenos con el Espíritu Santo, del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu daba que hablase. Ese fue el día que Dios abrió las ventanas de los cielos y vació su Espíritu sobre 120 en Pentecostés. Y amplía, es Pedro el que está hablando en el verso 16 de Hechos 2 diciendo, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Esa fue la lluvia temprana. Dios prometió una lluvia temprana, pero también prometió una lluvia tardía. Esa fue la lluvia temprana, la lluvia de Pentecostés. Ahora, está profetizado que Dios había prometido que Él restituirá lo que dañó la oruga, el gusanito, el saltón, el revoltón, la langosta. La iglesia de Jesucristo es como un árbol. La iglesia de Jesucristo es como un árbol que debe dar frutos, que debe dar sombra. La iglesia debe ser un lugar de refugio donde el pecador agotado, azotado por el calor del pecado allá afuera encuentra sombra, encuentra frescura, encuentra deleite. La iglesia debe ser eso. Pero estamos llenos de religiones, de doctrinas, de pleitos, de posiciones, de antagonismos. Hay muchas cosas que la iglesia del tiempo del fin está haciendo que no debería de ser. Entonces, cuando hablamos de restaurar todas las cosas, también estamos hablando, no solamente estamos hablando de la gloria de la iglesia, pero también estamos hablando de la condición de vida eterna que debe haber en los hijos de Dios. Lo que se ha perdido, lo que se dañó desde el jardín del Edén con la caída del hombre en el pecado hasta este tiempo. Eso es restaurar. Cuando usted tiene siempre me gusta poner ese ejemplo. Si usted tiene una mecedora o una sillita vieja en su casa y usted dice, la quiero restaurar, ¿qué hace? La lija, la raspa, le quita los cojines viejos, le pone otros nuevos, la pinta, la barniza, la restaura, es llevarla a la condición original, que quede como nueva. Eso es restaurar. Y Cristo está esperando eso. Cristo está esperando que la obra que Él hizo en el Calvario produzca esa restauración. Como les decía, no tenemos el tiempo para detallar todo lo que implica esa restauración. Eso será para otros temas en otros cultos. Pero queremos definir el cómo hará Dios esa restauración. La palabra del Señor nos dice en Mateo 19, nos va a contar una historia. Esto que vamos a leer en Mateo 17:9 es lo que ocurre después de que Cristo ha subido al monte de la transfiguración. Él ha llevado a sus 3 amigos más cercanos, su círculo íntimo, Pedro, Jacobo y Juan. Y está ahí y Dios se manifiesta y Él se transfigura en luz. Cristo se transfigura en luz y aparecen Moisés y Elías. Y cuando ven a Elías, los discípulos de Cristo se quedan con una espinita, con un pensamiento en el corazón. Y entonces dice el verso 9, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Hermano Jairo, en aquellos días, discípulos que eran sencillamente pescadores, gente del trabajo común, que iban al mercado, que pescaban en el lago, en Galilea, en el mar de Galilea, no entendían por qué los escribas siempre decían, pero es que tiene que venir Elías, tiene que venir Elías. Y le preguntaron a Cristo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero?
En el verso 11, respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino, dice el verso 12, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Aquí queda algo enredadito. Ahora ya sabemos que es por medio de Elías que Dios restaurará todas las cosas. Pero ¿cómo es eso? Dijo Cristo, Elías viene primero, y también dijo, mas Elías ya vino. ¿Cómo es eso de que viene, pero ya vino? Es algo que tenemos que entender, porque para poder captar qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros en este día. Los escribas enseñaban que Elías debía venir primero por causa de una promesa de Dios en el último libro de la Biblia. Fíjese que entre el antiguo, en el último libro del Antiguo Testamento, quiero decir. Fíjese que entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay 400 años de silencio. Y la última promesa, en el último capítulo, en el último versículo del Antiguo Testamento, era prometiendo que Elías debía venir. Así dice la palabra de Dios en Malaquías 4, verso 5. Dice, he aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Está hablando del juicio. Y dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Qué significa volver el corazón? ¿Cuándo pasa eso? ¿Cómo es que ocurre? Bueno, aquí es donde tenemos que empezar a entender qué quiso decir Cristo cuando dijo, Elías viene y restaurará, tiempo futuro, pero también dijo, mas os digo que Elías ya vino, ya estuvo acá. Ellos entendieron, vamos a ver, prediquen conmigo, métanse en el mensaje. Los discípulos entendieron cuando Cristo les explicó que él estaba hablando de ¿quién? De Juan el Bautista, correcto. Ellos entendieron que Juan el Bautista había sido ese Elías. Ahora, Juan el Bautista no es el Elías de la restauración de todas las cosas, pero fue el Elías que preparó el camino, que precursó la primera venida de Cristo. Encontramos en Lucas capítulo 1, verso 13, la historia de cuando el ángel se le aparece a Zacarías, el papá, el que sería el padre de Juan el Bautista. Dice el verso 13, porque el ángel dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída. Ellos ya eran ancianos y no habían podido tener hijos y estaban pidiendo un hijo. Ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Mamás que están esperando bebés, ¿cuántos quieren que Dios les regale ese don de que su hijo sea lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre? No ha habido un tiempo como ese sino ahora. Si Dios va a dar el Espíritu Santo a un bebé, como lo ha hecho con los profetas, lo va a hacer en ese tiempo del fin donde tiene que tomar una novia para llevarla para su gracia. Dice el verso 17, el más importante de todos ellos. Perdón, el verso 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Lea conmigo el verso 17. Dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ese fue el ministerio de Juan el Bautista. Este era el trabajo que tenía Juan el Bautista. Pero ustedes notaron algo. Tal vez lo leímos muy rápido y usted no lo pudo notar. Noten que cuando fue enviado Juan a cumplir la primera parte de la comisión de Elías, hay una parte que no se cumple. No sé si podemos ver la siguiente, hermana. La siguiente cita, por favor. Esto. Aquí ustedes pueden comparar. Aquí tienen a Malaquías y aquí tienen a Lucas. Noten que en el libro de Malaquías se habla de volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Pero no dice eso con Lucas, dice, él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Pero fíjese que no dice nada de volver el corazón de los hijos
a los padres, ¿se da cuenta? Ahí corta. Y más bien dice, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Y aquí tengo que decirles que el ministerio de Elías es usado por Dios 5 veces en las Escrituras. La palabra de Dios habla de Elías Tisbita en Primera de Reyes 17:1, habla de Eliseo, que tenía una doble porción del espíritu de Elías en Segunda de Reyes 2:9, de Juan el Bautista en Lucas 1:17, que fue el Elías de la primera venida de Cristo. Habla del Elías de la restauración, que ya leímos en Mateo 17:11, y queda pendiente todavía un Elías que junto con Moisés irá y hablará el evangelio a los 144,000 judíos en Apocalipsis 11 del 3 al 6. 5 veces Dios utiliza el ministerio de Elías. Y así como lo usó como precursor en su primera venida, lo está usando como precursor en su segunda venida. Voy a hacer un pequeño recuento. Hasta este momento, la segunda venida de Cristo espera la restauración de todas las cosas, según Hechos 3:21. ¿Dicen amén? ¿Lo leyeron conmigo? Muy bien. ¿Qué está esperando la venida de Cristo? La restauración de todas las cosas. Mis hermanos, sin esa restauración, Cristo no viene. Cristo no viene. Cristo va a venir a recoger en su primera venida. Él vino a morir por nosotros. Él vino a dar su vida por usted. Él vino a derramar su sangre y a pagar el precio para que usted fuera salvo. En su primera venida. En su segunda venida, Él viene a recoger lo que ha redimido, lo que ha restaurado, lo que ha curado, lo que ha sanado, lo que ha salvado. Él viene a recoger, a cosechar la siembra que puso en el Calvario. Gloria sea a Él. Bendito sea el nombre de Cristo. Aleluya. Sin la restauración de todas las cosas, Cristo no viene. Él está esperando en los cielos. Él está esperando, mi hermano. Está esperando por usted y por mí que alcancemos una restauración. Ya sabemos también por medio de lo que dice la palabra de Dios en Mateo 17:11, que Elías es quien tiene la tarea de restaurar todas estas cosas. Y la forma, el método que tiene Dios para restaurar, según leímos en Malaquías, que fue lo que ocurrió una parte en Pentecostés y que está ocurriendo otra parte el día de hoy, lo hace volviendo el corazón de los hijos a los padres. Yo sé que esto no lo he explicado y voy a dar un minuto para que usted pueda abrazar esto, entender, recibir esto. Yo quiero que esto permee. Cuando Juan el Bautista vino, él tenía el trabajo de volver el corazón de los padres hacia los hijos. ¿De qué está hablando eso? Bueno, los ancianos, todos los que venían cuidando, observando la ley de Moisés, estaban viviendo una tradición religiosa por medio de la ley. En potencia, todo lo que Dios les había dado por su Torah, debía brindarles sanidad, debía brindarles redención, todo en potencia estaba ahí. Pero la ley nunca perfeccionó a nadie, así dice el libro de Hebreos. Así que cuando aparece Juan el Bautista anunciando y le preguntan si es el Mesías, él dice, no, yo no soy el Mesías. ¿Quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? Juan el Bautista dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, preparad camino para el Señor. Él era un precursor, él estaba adelantándose para preparar camino para que el Señor viniera. Anunciando arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el anuncio, porque el reino de los cielos verdaderamente se estaba acercando. ¿Qué fue lo que hizo Juan el Bautista con su mensaje? Tomó a las personas de aquella generación en la que él predicó el mensaje y los trajo de la tradición de los ancianos, de la costumbre y tradición religiosa de los padres, y los volvió ahora a esa nueva generación, la generación de Juan, la generación de Felipe, la generación de Andrés, que iban a conocer al Mesías y que iban a conocer el mensaje directamente de la boca de Cristo.
La preparación implicaba volver los corazones de la costumbre, de la tradición religiosa, a algo nuevo que Dios estaba haciendo en ese día por medio del mensaje del Mesías. No leímos todo lo que decía Hechos 3, pero usted lo puede seguir leyendo en su casa. Después de la parte donde dice que el cielo retiene a Cristo esperando la restauración de todas las cosas, habla de los profetas. Y ahí también explica y dice que todo aquel, habla de Moisés cuando dijo, Dios os levantará un profeta, ese era Cristo. Y todo aquel que no recibiere su palabra será cortado. Así decía la palabra. Era una advertencia que Moisés les había dado, que tenían que recibir ese profeta. Ahora, curiosamente, el pueblo más religioso y más conocedor de la Torá, Israel, la palabra de Dios dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. La labor de Juan el Bautista era volver el corazón de los padres hacia los hijos, y eso fue lo que hizo. Él los tornó para que pudieran venir a escuchar a Cristo. Él fue el precursor de ese mensaje. Ahora está la segunda parte, volver el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, Dios en el tiempo final ha traído un mensaje. Escuche bien lo que tengo que decirle, porque mi gran regalo, el gran regalo que me ha dado Dios en esta mañana es que haya personas, no solamente ustedes, mis amados hermanos, pero personas nuevas que nunca han escuchado esto, para que puedan saber las buenas nuevas. Una buena noticia no es el periódico de hace un año, es lo que está ocurriendo hoy. Y las buenas nuevas del tiempo del fin es que Dios ha enviado un mensaje de restauración para volver nuestros corazones de la fe religiosa que existe ahora a la fe original que tuvo la iglesia en el día de Pentecostés, la fe que recibieron aquellos que fueron llenos con el bautismo del Espíritu Santo, aquellos 120. Hay una lluvia tardía para este tiempo. Escúcheme, mi hermano, hay una promesa de lluvia tardía. ¿Fallará Dios en alguna promesa que ella ha hecho? Dios siempre va a cumplir sus promesas. Y así como Él derramó de su Espíritu Santo en aquellos días en Pentecostés, Dios va a derramar de su Espíritu Santo en este tiempo final también. Va a haber una lluvia de enseñanza, va a haber una lluvia de inspiración del Espíritu Santo, va a haber una lluvia de bendición. Es la lluvia tardía que Él ha prometido. Y Él la va a traer. Y Él ha enviado un mensaje para preparar a su iglesia. No una iglesia, su iglesia, sus hijos, en todas partes, donde quiera que estén. Y lo que nosotros estamos promoviendo en esta mañana no es el tabernáculo de Emanuel. Este es el lugar donde Dios nos ha plantado para trabajar. No, lo que estamos promoviendo es el mensaje del tiempo del fin que toda persona debe conocer. Hermano Eric, ¿cómo lo ayudo? El mejor regalo que usted puede hacer por mí es interesarse por averiguar. Le voy a decir algo. Ahí está el hermano José. El hermano José ahora es diácono de la iglesia. Hace años, cuando el hermano José estaba empezando a visitarnos, empezamos a hacer estudios bíblicos. ¿Y sabe cuál fue la reacción del hermano José cuando hicimos el estudio de los 5 ministerios de Elías? Recuerdo. El hermano José me dijo, hermano Eric, pero esto lo tiene que saber todo el mundo, me dijo. Esto tiene que saber todas las personas. Porque se convierte en algo despertante. Cuando logra penetrar en el corazón, se convierte en algo, en un incendio en el corazón. Esto debería saberlo todo el mundo. Y es necesario que usted sepa, esto es algo que usted necesita saber, que Dios envió un mensaje. Ahora, ¿cómo lo hizo? Hermano Eric, ¿de qué está hablando usted? ¿Cómo envió un mensaje? Muy bien, 1933. Les voy a hacer un recuento de cosas que pasaron en 1933. Había un humilde predicador bautista, un muchacho, más joven que usted, hermano Josué, que estaba bautizando personas en el río Ohio. Ese día, una columna de fuego con voz audible dijo, así como Juan el Bautista fue el precursor de mi primera venida, tú y tu mensaje precursarán mi segunda venida. Eso causó revuelo, salió en periódicos en Canadá y otras partes, causó revuelo, conmocionó un poco a la gente. Le fueron dados a él 2 dones, un discernimiento y también la manifestación de las enfermedades en su mano. Él podía ver lo que le estaba pasando a la gente, él podía aún revelar los secretos que había en su corazón. Pero no era
no debió ser un espectáculo. La intención de dar estos dos dones era si puedes hacer que la gente te crea, porque él tenía que transmitir un mensaje. En su ministerio se registran miles de discernimientos, sanidades, se registran 5 resurrecciones, 5 muertos resucitados. Dio 7 profecías mayores, de las cuales 5 se han cumplido. En mayo de 1948, el ángel del Señor le aparece en forma física y le enseñó y le instruye sobre cuál es su ministerio según la Biblia. Porque fíjese que al igual que Juan el Bautista, cuando le preguntaron a Juan el Bautista, ¿quién eres?, él se identificó con las Escrituras. Él citó a Isaías diciendo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Así que el ángel del Señor le enseña a este humilde hermano, a este pequeño ministro, su nombre era William Marion Branham, un hombre que si acaso sacó la escuela, apenas aprendió a leer y a escribir. No sabía de teología, no sabía de las cosas grandes de los grandes predicadores. Era un hombre humilde, pero que Dios empezó a usar con gran poder. Y en el 48 lo instruye. ¿Y saben lo que le enseña? En mayo del 48 le empieza a enseñar que en Apocalipsis 17 está su ministerio. Dice la palabra, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. En Mateo 17:11 le enseñó que su ministerio era el Elías de la restauración. Se le enseñó que Elías tenía que venir a restaurar todas las cosas, a volver, lo que dice también Malaquías, capítulo 4:6, a él le tocaba volver el corazón de los hijos hacia los padres, volvernos de esta religión moderna que está que está quebrada, partida en muchos pedazos, dividida en paredes de separación religiosa, llamarnos para volver a la fe original que tuvo la iglesia primitiva. Se le enseñó también que en Mateo 25:6, que él estaba ahí anotado, que es, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. No solamente se le explicó que él tenía que hacer el clamor de medianoche, que en el tiempo de mayor oscuridad, lo cual representa confusión, en el tiempo de mayor confusión religiosa, él tenía que venir con un mensaje, despierten, despierten, aquí viene el esposo, ya viene Cristo, ya viene, salid a recibirle. ¿De salir de dónde? También se le enseñó, según Apocalipsis 18:4, que esa voz de salida es, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Le fue revelado que el sistema religioso mundial, todo es es la bestia, con muchos nombres de blasfemia. Ahora, no me malentiendan, hay hijos de Dios en todas las iglesias. Vamos a decirlo claramente, aún una persona con toda su fe se hace cura porque quiere servir a Dios, no porque quiera servir al diablo, lo hace para servir a Dios. Una mujer se hace monja porque quiere servir a Dios. Su intención no es mala, su intención es buena. Pero la confusión religiosa y las tradiciones y los credos hechos por los hombres han partido y han separado al cuerpo de creyentes. Así que Dios, en el tiempo final, así como lo hizo antes de que Cristo viniera en su primera venida, mandó un mensajero a precursarlo, a llamar la atención de la gente, a decirle, salgan fuera de los credos religiosos, salgan fuera de las tradiciones religiosas, salgan fuera. En 1963, por medio de una experiencia sobrenatural, le fue dada la revelación de los 7 sellos. Y eso es lo que estamos compartiendo, la revelación del misterio de Dios. Ahí está mi esposa, la hermana Gretel. Salude, hermana, salude, levante la mano para que todos sepan quién es. Ahí está mi esposa, ella es la muchacha más bonita de esta iglesia. Cuando éramos compañeros de la universidad, yo era un pecador, yo no sabía nada de Cristo. Pero tenía la costumbre con mis amigos siempre, en aquellas tertulias, en aquellas conversaciones, siempre terminábamos hablando del Apocalipsis, de los 7 sellos,
locuras, ¿verdad? Preguntándonos qué sería. Y un día, hablando con mi compañera de universidad, estábamos estudiando en la mesa, y yo le dije, yo tengo un grupo de amigos y siempre hemos hablado de qué será eso de los 7 sellos. Y ella me dijo, estamos hablando de 1990, ella me dijo, pero ya los 7 sellos se revelaron, ya fueron abiertos. Y yo dije, ¿a qué horas? Yo no lo vi en las noticias, no lo leí en los periódicos. Me pasó lo mismo que le pasó al hermano José. Yo dije, eso lo tiene que saber todo el mundo. ¿A qué horas ocurrió eso? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Explíquenme. Entonces ella entró a su habitación y salió con un librito como estos. Un librito así. Me dio un librito y me dice, léalo. Y lo empecé a leer. Y me di cuenta de que Dios desde 1933 había levantado un ministerio. Y que estaba anunciando y preparando a un pueblo para la segunda venida de Cristo. No somos llamados a levantar una iglesia, no somos llamados a levantar una nueva religión. Hay demasiadas religiones y la religión nunca ha podido ayudar a nadie. La religión es una cobertura religiosa, salvación es un nacimiento espiritual. Somos creyentes del bautismo del Espíritu Santo y somos creyentes de toda la palabra de Dios. Así que yo quiero agradecer a los hermanos que han invitado a alguien en esta mañana. Y quiero agradecerle a ustedes, invitados también, que han venido y han prestado atención por un momento, porque hay un mensaje. Hay un mensaje que no podríamos compartir. Hermano, díganos, ¿cuál es el mensaje? Pregúntele al hermano Víctor. Vea, me da permiso, hermano Víctor. De por sí usted ya dio testimonio hoy, así que puedo remacharlo. El hermano Víctor vino aquí el día que dedicamos el templo. Creo que fue la primera vez que vino, ¿verdad? Y vino y empezó a llegar. Es suegro del hermano Jimmy. Que Dios bendiga al hermano Jimmy y a María José por invitarlos, ¿verdad? Y el hermano Víctor vino y empezó a congregarse con nosotros. Y un día me dijo, hermano Eric, me gusta la prédica, me gusta el mensaje que está predicando. Pero, ahí venía un pero. Y yo le dije, ¿pero qué? Y me dijo, pero eso de William Branham como que no lo trago, me dijo. Me cuesta tragarlo, no puedo digerirlo. Y yo le dije, pero la palabra que estoy predicando, no, yo lo creo, eso está correcto, se está predicando la verdad. Siga viniendo, le dije yo. Siga viniendo, no se apresure, siga viniendo. Y el hermano se dio a la tarea de abrir su corazón y examinar con celo, porque él no quería, y nosotros no creemos lo que ha pasado en muchas religiones, que terminan adorando hombres, siguiendo líderes humanos. Nuestro líder es el Espíritu Santo, nuestro Salvador es Jesucristo, y a Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. No tenemos otro a quien darle la gloria, Él es. Pero Dios se plació en utilizar a un hombre humilde para compartirnos un mensaje que necesitábamos escuchar. Y cuando Él lo comparte, y el hermano entonces abre su corazón y empieza a leer, y se leyó las edades de la iglesia, y se leyó los sellos, y empezó a estudiar. Y un día en la mesa llorando me dijo, hermano, ahora entiendo que Dios tenía que enviar un mensaje para que el pueblo de Dios en el tiempo del fin se restaurara. Y ustedes ven que la palabra de Dios dice que Cristo está esperando la restauración de todas las cosas. Somos nosotros los que atrasamos, no Él. Él está esperando que se dé esta restauración en nuestras vidas. Les voy a compartir una última advertencia. En el libro de Juan capítulo 9 se cuenta la historia de un hombre que nació ciego. Y cuando fue sanado, los religiosos de su día empezaron a interrogar cómo fue que se fue sanado. Nunca se había visto que un hombre ciego de nacimiento haya sido sanado. Y menos cuando se dieron cuenta que había sido Cristo el que lo había sanado, porque ellos estaban en contra de Jesucristo. Este ciego de nacimiento les preguntó, ¿quieren ustedes? ¿Por qué me preguntan tanto? ¿Es que acaso ustedes quieren hacerse sus discípulos? Y ellos le dijeron, tú eres su discípulo. Nosotros somos discípulos de Moisés. Y en Juan 9:29
ellos le dijeron al hombre ciego que había sido sanado: nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, oiga la forma, es como un despectivo, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Y ese era Dios hecho carne. Y ese era nuestro Salvador, nuestro Redentor. Vea qué terrible error cometió la gente en los días de Jesús. La gente más religiosa, los que sabían todo sobre el hebreo, todo sobre la Torá, todo sobre la observancia de la ley, falló en reconocer quién era Cristo. Y una de las cosas que más ha permeado en mi vida, que enseñó este humilde hermano Branham, fue la cosa por la que más debería estar orando la iglesia del tiempo del fin, es por revelación espiritual para poder comprender. La cosa más importante es esto. Quiero que hagan un breve viaje conmigo. Ya vamos a terminar. Mi intención no era extenderme mucho con un mensaje. Era un mensaje corto, pero era un mensaje directo. Mi intención en este momento es que usted haga un viaje conmigo para que usted examine quién era la iglesia que tuvo la revelación. Cuando digo la iglesia no estoy hablando de un templo. Estoy hablando de quiénes fueron los creyentes que Dios llamó para que pudieran conocer que ese era el día en que el Mesías iba a nacer. Si usted se fija, los que supieron del nacimiento de Jesús fueron José, María, Zacarías y Elizabeth, que son los padres de Juan el Bautista, los sabios del oriente, que en la tradición religiosa son conocidos como los reyes magos, que no eran ni reyes ni magos, eran sabios de oriente, los pastores en la noche del nacimiento de Jesús, Simeón y Ana. Esa era toda la iglesia. Hermano, ¿y los fariseos? No lo vieron. Y los sumos sacerdotes y Caifás y Anás no lo entendieron. Y los escribas y los sacerdotes y los reyes y Herodes no lo captaron. No lo pudieron ver. Cristo dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo, que revelaste estas cosas a los niños y se las escondiste, se las ocultaste a los sabios. Y los sabios hoy en día, con toda su teología, están aquí arriba, tan alto, tan sabios, tratando de buscarlo a Él. Y Él está aquí abajo, revelándose en la simplicidad a un pueblo humilde. Él ha venido en este tiempo final para hablarnos y decirnos: salgan del sistema religioso, salgan de ahí, salgan del sistema. Y Dios envió a un mensajero con un mensaje para poder restaurarnos. Ahora, en este momento mi corazón ha descargado su responsabilidad, porque yo tenía que decirles a ustedes eso. Yo tenía que anunciarles a ustedes que yo soy la tercera generación de predicadores que está contándole al mundo que Dios ha enviado un mensaje de restauración. Un mensaje de preparación antes que Cristo venga. ¿Para qué nos prepara? La palabra del Señor dice, no lo tengo en mis notas, la palabra del Señor dice: gocémonos y alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero y ella y su esposa se ha preparado, dice la Biblia. Ella debe prepararse. Cuando una novia se va a casar, ella no sencillamente se levanta y en pijamas va a la boda, no. Ella tiene una preparación, se pone el vestido, se pone el velo, viene el séquito. Hay toda una preparación para la boda que antecede. Y ustedes saben, cuando suena la música, aquí está el novio esperando, y cuando suena la música, todo el mundo vuelve a ver atrás, porque sabe que ahí viene la novia. Bella, radiante, hermosa. Estamos en ese tiempo. Estamos a las puertas de las bodas del Cordero. Y Dios ha enviado un mensaje de preparación. Alguien que lo quiere mucho a usted, señor o señora invitada, alguien que lo ama a usted, lo invitó a venir a escuchar esto. Alguien que lo aprecia y que ve en usted a una persona que tiene algo especial. Lo trajo aquí a la iglesia. Y este mal predicador, el último en la fila, ha hecho lo que mejor que puede en esta mañana para presentarle la situación espiritual que estamos, el momento espiritual en el que estamos. Dios, Cristo está esperando venir, pero antes tiene que ocurrir la restauración de todas las cosas. La Biblia dice, usted lo leyó conmigo, que Elías es quien tiene la tarea de restaurar, el Elías de la restauración,
Y usted ha leído conmigo que la forma de restaurar de Él es volviendo nuestros corazones al corazón de los padres, a la fe original que tuvo la iglesia el día que el Espíritu Santo se derramó con gloria sobre ellos. Ahora la responsabilidad está en sus manos. Aquí les tenemos un obsequio. Aquí hay unas cintas, aquí hay unos libros, aquí hay una literatura. El mensaje que tenía que predicar en esta mañana ya lo he predicado. Lo que usted tenía que oír, ya lo oyó. Un día de estos vendrá el fin y todos compareceremos, todos compareceremos frente al tribunal de Cristo. Y seremos responsables por la actitud con que recibimos su palabra. En aquel día Cristo dijo que será la palabra la que los juzgue. Y es lo mismo hoy. Mis hermanos, en medio de la confusión religiosa que hay en este tiempo final, ¿por cuál doctrina religiosa va a juzgar Dios al mundo? ¿Será que va a juzgar al mundo por la Iglesia Católica? Entonces todos los que no son de la Iglesia Católica están condenados. ¿Será que va a juzgar al mundo por la Iglesia Bautista o por la Luterana y todos los demás están condenados? Dios no vino a fundar iglesias. Él fundó al cuerpo místico de Jesucristo, su iglesia, sobre la roca de la revelación que es Jesucristo. Él trajo una vía de salvación a Cristo Jesús. Y Él, por medio de la sangre derramada en el Calvario, libertó al glorioso Espíritu Santo para ungir esta Biblia, para que fuera un libro nuevo para usted, bajo una revelación nueva. Y lo es. Hermano Víctor, ¿estoy mintiendo yo? ¿O usted me ha dicho que esto es un libro nuevo para usted? ¿Cuántos años tiene de ser cristiano? Y es un libro nuevo. Mis hermanos, mis hermanas, lo mejor que usted puede hacer para su vida es abrir su corazón y examinar. No le pedimos venga y acepte todo indiscriminadamente, no. Así como el hermano tuvo celo y cuidado, así usted puede tenerlo. Pero abra su corazón, pero examine el mensaje. Venga, mi trabajo es trabajar con usted. Usted me dice, hermano Eric, venga, visíteme, hablemos. Ustedes lo saben, los que están aquí, hermano Henry, 6 meses estuvimos visitando su casa, ¿verdad? Con el hermano Marvin y la hermana Melissa, estudiando. Todos los jueves creo que nos reuníamos a estudiar la palabra de Dios. Y así lo he hecho con muchos. Nunca forzando, sino que la gente pueda ver y ver la carita, el brillo en los ojos del hermano José, diciendo, hermano, esto lo tienen que saber todos. Esto lo tienen que saber todos. Pero esto no es algo que se pueda entender con inteligencia por dones humanos. Esto es algo que tiene que ser revelado al corazón. Y requiere de humildad y requiere de oración. Señor, muéstrame que si esto es la verdad o no es la verdad. Esta iglesia no es la verdad. Esta es la verdad. Esta es la verdad. Y en la medida que usted vive una vida más cerca de esta verdad, usted está en la verdad. Esta es la única verdad por la que vamos a ser juzgados. No hay una religión que juzgue al mundo. Vamos a ser juzgados por la eterna y gloriosa palabra de Dios. En este momento quiero pedirles que se pongan de pie.